El piloto alemán salió tambaleándose de su Messerschmitt estrellado en las arenas del desierto tunecino, con las manos levantadas y el rostro desencajado por el terror. Los soldados aliados que lo capturaron esperaban las típicas quejas sobre la superioridad numérica o la falta de combustible, pero el aviador repetía una y otra vez las mismas palabras con voz temblorosa. Der Gabelswansteufel, der Gabelswansteufel. El intérprete tradujo al instante: el diablo de cola bifurcada. Aquel veterano de la Luftwaffe, que había sobrevivido a docenas de combates sobre Europa, acababa de enfrentarse por primera vez al Lockheed P-38 Lightning, y la experiencia lo había quebrado psicológicamente. No era el único. A miles de kilómetros de distancia, sobre las aguas heladas del Atlántico Norte cerca de Islandia, la tripulación de un Focke-Wulf FW-200 Cóndor observaba con incredulidad cómo una extraña silueta descendía desde las nubes en aquel 14 de agosto de 1942. El bombardero alemán de largo alcance había realizado innumerables misiones sin contratiempos, pero aquella mañana se encontró con algo completamente diferente. El cazador, que se aproximaba a velocidad vertiginosa, tenía un fuselaje central elegante y aerodinámico, pero lo que realmente impactaba era su configuración radical. Dos largas vigas gemelas que se extendían hacia atrás desde las alas, culminando en estabilizadores verticales paralelos. Nunca habían visto nada semejante. El teniente segundo Elsa Shahan no les dio tiempo para reaccionar. Abrió fuego con las ametralladoras montadas en el morro del aparato, concentradas en un punto focal devastador, disparando a razón de 409 balas por minuto. El Cóndor se desintegró en segundos, convirtiéndose en la primera victoria estadounidense confirmada contra la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Aquella máquina letal había nacido de una ambición desmedida. En los primeros meses de 1937, cuando las nubes de guerra comenzaban a oscurecer Europa, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos emitió la propuesta circular X-608. Los primeros tenientes Benjamin Kelsey y Gordon Saville habían redactado un documento que dejaba boquiabiertos a los fabricantes aeronáuticos. Necesitaban un interceptor capaz de alcanzar altitudes estratosféricas, con una tasa de ascenso nunca vista, armamento suficiente para derribar bombarderos pesados y una velocidad mínima de 360 millas por hora a gran altura. Como si eso fuera poco, debía trepar hasta 20.000 pies en apenas 6 minutos. Las especificaciones eran tan exigentes que muchos ingenieros las consideraron técnicamente imposibles con la tecnología disponible. Lockheed Martin aceptó el desafío formando un equipo de diseño ultrasecreto que operaría completamente separado de las instalaciones principales de la compañía. Bajo el liderazgo visionario de Hall Hibbard y el brillante Clarence Kelly Johnson, nació lo que después sería legendario: Skunk Works, el laboratorio de innovación aeronáutica más famoso del mundo. El equipo evaluó múltiples configuraciones bimotor, incluyendo diseños con motores centrales y hélices en configuración push-pull, pero la realidad era implacable. Ningún motor estadounidense de la época generaba potencia suficiente para cumplir los requisitos astronómicos del proyecto. La solución fue audaz hasta la temeridad. Hibbard y Johnson diseñaron todo el avión alrededor de un par de motores Allison V1710 de 12 cilindros refrigerados por líquido, equipados con turbocompresores y capaces de entregar 1000 caballos de fuerza cada uno. Pero la verdadera genialidad radicaba en la disposición estructural que eligieron: una configuración de doble botalón que acomodaba los motores montados en las alas centrales. Ambos propulsores se extendían hacia atrás formando las características vigas de cola, equipadas con timones gemelos unidos por un estabilizador horizontal. Las hélices contrarrotativas eliminaban el torque del motor, un equilibrio perfecto logrado mediante motores con cigüeñales que giraban en direcciones opuestas. Los turbocompresores se ubicaron estratégicamente detrás de los motores, mientras que en el centro una góndola albergaba al piloto en una cabina de burbuja con visibilidad panorámica.
El armamento rompía todos los esquemas tradicionales estadounidenses. En lugar de montarse en las alas, todas las armas se agrupaban en el morro, permitiendo a los pilotos expertos disparar a distancias muy superiores sin que las trayectorias de fuego convergieran en una zona específica. La construcción del prototipo XP-38 comenzó en julio de 1938 en una ubicación que parecía sacada de una novela de espías, una vieja destilería de Bourbon abandonada que se convertiría en la primera sede de Skunk Works. El contrato inicial estipulaba $163.000, pero cuando las facturas finales llegaron a las oficinas del cuerpo aéreo, la cifra real alcanzaba $761.000, casi 5 veces el presupuesto original. Los generales pusieron el grito en el cielo, pero Lockheed argumentó que estaban construyendo algo que nunca antes había existido. El tren de aterrizaje triciclo representaba otra innovación radical para un caza estadounidense, y la estructura empleaba acero inoxidable de manera extensiva junto con paneles de piel de aluminio unidos con remaches al ras, creando una superficie extraordinariamente lisa. De los 3 cazas sobresalientes que Estados Unidos produciría durante la guerra, el P-47 Thunderbolt y el P-51 Mustang, el P-38 fue el primero en volar, adelantándose por más de 2 años completos. Aquel vuelo inaugural tuvo lugar en enero de 1939 con Ben Kelsey a los controles, y el rendimiento del aparato superó todas las expectativas. 2 semanas después, Kelsey propuso algo que sonaba descabellado: trasladar el prototipo desde California hasta Nueva York para realizar pruebas adicionales, aprovechando para establecer un récord de velocidad transcontinental que demostraría las capacidades del Lightning ante los escépticos del Pentágono. El 11 de febrero, el caza despegó rumbo al este con paradas técnicas para reabastecimiento de combustible. Durante una escala en Wright Field, el general Henry Arnold, comandante supremo del cuerpo aéreo, felicitó personalmente al piloto, pero añadió una frase que quedaría grabada en la historia: «No escatimes los caballos». Kelsey tomó aquellas palabras al pie de la letra y empujó la aeronave hasta 420 millas por hora, estableciendo un récord al completar la travesía en poco más de 7 horas de vuelo efectivo. Las celebraciones comenzaron antes de tiempo. Al aproximarse a Mitchell Field en Nueva York, la torre de control ordenó a Kelsey incorporarse a un patrón de aterrizaje lento detrás de otros aviones que tenían prioridad. El descenso gradual a baja velocidad provocó que los carburadores se congelaran debido a las bajas temperaturas, y el motor perdió potencia de manera abrupta. El prototipo cayó en picada, quedando destrozado metros antes de alcanzar la pista, convertido en un amasijo de metal retorcido y sueños rotos. Los ingenieros de Lockheed observaron horrorizados cómo meses de trabajo desaparecían en una nube de polvo y fragmentos. Sin embargo, Kelsey salió caminando del desastre prácticamente ileso, y en lugar de una corte marcial, recibió un ascenso. El vuelo récord había impresionado tanto a los mandos militares que el cuerpo aéreo ordenó inmediatamente un lote de 13 ejemplares de preproducción YP-38, acelerando dramáticamente las fases iniciales del programa. El primer YP-38 voló en septiembre de 1940, mientras que el último lo hizo en junio del año siguiente. Estos aparatos presentaban mejoras sustanciales respecto al prototipo construido a mano. Eran más ligeros, incorporaban cambios en el montaje de los motores y, lo más importante, la rotación de las hélices se invirtió para girar hacia afuera, mejorando significativamente la estabilidad como plataforma de tiro. A pesar del potencial evidente, el ejército mostró una indiferencia alarmante hacia el Lightning. Los generales preferían invertir en la producción masiva del P-39 Airacobra y el P-40 Warhawk, cazas más baratos, aunque notoriamente inferiores en prestaciones. Esta decisión burocrática tuvo consecuencias devastadoras. Cuando Estados Unidos entró en guerra en diciembre de 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, había menos de 100 P-38 Lightning disponibles en todo el inventario militar. Nadie imaginaba entonces que aquella máquina menospreciada se convertiría en uno de los cazas más temidos y efectivos de toda la contienda.
capaz de hazañas que cambiarían el rumbo de batallas enteras en escenarios tan diversos como los cielos helados de Europa y las junglas sofocantes del Pacífico. Los primeros Lightning que llegaron al norte de África en 1942 se estrellaron contra una realidad brutal que nadie había anticipado. Los comandantes aliados, desesperados por apoyo aéreo cercano para las tropas terrestres, emplearon estos cazas estratosféricos como aviones de ataque a baja cota, una misión para la cual nunca fueron diseñados. Volando a altitudes donde los turbocompresores resultaban completamente inútiles, los P-38 se convirtieron en blancos fáciles para los experimentados pilotos alemanes que tripulaban los ágiles Messerschmitt MF-109 y Focke-Wulf FW-190. Estos cazas enemigos, optimizados precisamente para combate a baja altura, destrozaban a los Lightning con una facilidad humillante. Las pérdidas se acumulaban semana tras semana, mientras los informes de misión repetían la misma historia. Interceptados durante aproximación al objetivo, superados en maniobrabilidad, derribados sin posibilidad de respuesta efectiva. Pero el problema no residía solamente en la táctica equivocada. Muchos pilotos estadounidenses sentían genuino temor ante la complejidad del aparato que debían dominar. El P-38 era una bestia de 2 motores que requería coordinación constante, monitoreo de múltiples instrumentos y procedimientos de emergencia considerablemente más complicados que los cazas monomotor convencionales. Un fallo en uno de los propulsores a baja velocidad podía enviar la aeronave a una barrena mortal si el aviador no reaccionaba con precisión milimétrica. Los manuales de vuelo advertían sobre docenas de escenarios potencialmente letales, y las sesiones de entrenamiento revelaban que pilotos con cientos de horas en otros aviones quedaban completamente desorientados al enfrentarse a los controles del Lightning. La ambivalencia del mando hacia este modelo agravaba la situación de manera casi criminal. Mientras el P-38 permanecía infrautilizado y malentendido, era el único caza estadounidense en servicio con autonomía suficiente para escoltar bombarderos en misiones profundas dentro del territorio alemán. Los Boeing B-17 Flying Fortress que surcaban los cielos europeos sangraban tripulaciones a un ritmo insostenible, porque los P-47 no podían acompañarlos más allá de cierta distancia. El Lightning podría haber salvado miles de vidas, pero los generales insistían en desperdiciarlo en roles que contradecían cada aspecto de su diseño. La redención llegó desde el otro extremo del planeta. Cuando cantidades significativas de P-38 fueron desplegadas en el teatro del Pacífico, los motores turboalimentados finalmente encontraron su elemento natural. A altitudes donde el aire enradecido ahogaba a los cazas japoneses, los Allison 5710 respiraban con fuerza gracias a sus turbocompresores, otorgando a los Lightning una ventaja decisiva que los pilotos nipones no podían contrarrestar. El Mitsubishi A6M0, temido y respetado durante los primeros años de la guerra por su maniobrabilidad sobrenatural, se volvía torpe y lento por encima de los 20.000 pies, mientras que el P-38 apenas comenzaba a mostrar su verdadero potencial en esas altitudes estratosféricas. La vasta extensión del Océano Pacífico transformó otra desventaja aparente en virtud suprema. Las misiones sobre aquellas distancias oceánicas interminables habrían sido suicidas para cazas con menor autonomía, pero el Lightning podía volar más lejos que cualquier otro avión de combate estadounidense, patrullando rutas que otros aparatos ni siquiera soñaban alcanzar. Los tanques de combustible suplementares extendían su radio de acción hasta límites que parecían imposibles, según los estándares de la época. Fue en este escenario donde emergieron los nombres que quedarían grabados en la historia de la aviación de combate. El mayor Richard Bond acumuló 40 victorias confirmadas pilotando exclusivamente variantes del P-38, convirtiéndose en el as de ases estadounidense de todos los tiempos. Thomas Maguire sumó 38 derribos antes de su muerte en combate, mientras que Charles McDonnell agregó 27 aviones enemigos a su cuenta personal. Todos volaban Lightning, todos dominaban los cielos del Pacífico con una superioridad que contrastaba dramáticamente con los fracasos mediterráneos. La máquina no había cambiado, pero finalmente combatía en el entorno para el cual fue concebida, donde sus características únicas
dejaban de ser impedimentos para convertirse en armas letales que inclinaban la balanza del conflicto. En abril de 1943, la inteligencia naval estadounidense interceptó comunicaciones japonesas cifradas gracias a una iniciativa ultrasecreta denominada MAGIC. Los criptoanalistas descifraron un mensaje que contenía información de valor incalculable. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del devastador ataque a Pearl Harbor y cerebro estratégico de la Armada Imperial, realizaría una gira de inspección por las Islas Salomón. Las coordenadas, horarios y ruta exacta del vuelo estaban detalladas con precisión milimétrica. Cuando el reporte llegó al despacho del presidente Franklin Roosevelt, su respuesta fue directa y letal: consigan a Yamamoto. El desafío técnico parecía insuperable incluso para los estándares del P-38. La distancia de ida y vuelta desde Guadalcanal hasta el punto de interceptación superaba las 1000 millas náuticas, atravesando océano abierto sin referencias visuales y con margen cero para errores de navegación. Un solo caza monomotor convencional quedaría sin combustible mucho antes de alcanzar el objetivo, y los bimotores pesados carecían de la velocidad necesaria para ejecutar la emboscada. Solamente una variante especializada del Lightning, el P-38G, equipado con tanques de combustible suplementarios gigantescos, poseía la autonomía extrema requerida para semejante odisea. El escuadrón de caza 339 del Grupo 347 fue seleccionado para la Operación Venganza. 18 Lightning despegaron de Henderson Field en Guadalcanal durante la madrugada del 18 de abril, con los primeros rayos del sol apenas iluminando el horizonte del Pacífico. La formación descendió inmediatamente a 50 pies sobre la superficie del océano, tan bajo que las hélices levantaban cortinas de rocío salado, volando en silencio absoluto de radio para evitar cualquier posibilidad de detección por estaciones de escucha enemigas. Los pilotos mantenían la concentración absoluta, sabiendo que un error de navegación de apenas unos grados los desviaría kilómetros del punto de encuentro, convirtiendo la misión en un fracaso catastrófico. Después de 2 horas interminables rozando las olas, con los instrumentos vibrando y el combustible descendiendo inexorablemente, los Lightning avistaron la formación japonesa exactamente donde los cálculos predecían. 2 bombarderos Mitsubishi G4M Betty transportaban a Yamamoto y su Estado Mayor, escoltados por 6 cazas Zero que volaban en patrón defensivo relajado. Los japoneses no esperaban amenaza alguna tan lejos de cualquier base estadounidense conocida, y esa arrogancia les costaría todo. La orden se transmitió mediante señales visuales: soltar los tanques externos inmediatamente. 18 contenedores de combustible cayeron simultáneamente hacia el océano, mientras los Lightning ascendían con rugido ensordecedor hacia el combate. El teniente Thomas Lanphier y su sección se lanzaron contra los Zero para mantenerlos ocupados, iniciando una batalla frenética que dispersó a los cazas de escolta en todas direcciones. Mientras tanto, el teniente Rex Barber perseguía al bombardero que transportaba al almirante, cerrando la distancia con determinación implacable hasta conseguir ángulo de tiro perfecto. Sus ametralladoras calibre 50 abrieron fuego concentrando el impacto sobre el motor derecho del Betty. Las balas perforaron el fuselaje y destrozaron el conjunto de cola, provocando que el bombardero perdiera control de manera instantánea. La aeronave se precipitó en espiral descendente, estrellándose violentamente contra la jungla de Bougainville, desintegrándose entre los árboles. Yamamoto murió en el impacto. Su cuerpo fue encontrado días después por patrullas japonesas, todavía aferrado a su sable ceremonial. La operación representó la misión de intercepción de cazas más larga de toda la Segunda Guerra Mundial. Un logro técnico y táctico que ningún otro avión podría haber ejecutado. Las repercusiones estratégicas fueron devastadoras para Japón. La muerte de Yamamoto destruyó la moral de la Marina Imperial, privándola del único estratega naval con visión suficiente para comprender las debilidades fundamentales de su posición. Los mandos japoneses nunca recuperaron la iniciativa perdida, y muchos historiadores argumentan que aquella misión singular contribuyó de manera decisiva a establecer las condiciones para la victoria aliada final
en el teatro del Pacífico. Más allá de su papel como cazador letal, el P-38 demostró una versatilidad que ningún otro avión estadounidense de la época pudo igualar. La configuración de doble botalón proporcionaba estabilidad excepcional como plataforma fotográfica, y cuando las cámaras reemplazaron a las ametralladoras en el morro, el Lightning se transformó en el avión de reconocimiento más valioso del conflicto después del británico de Havilland Mosquito. Las cifras resultan reveladoras. El 90% de todo el material fotográfico capturado sobre territorio europeo durante la guerra provenía de variantes de reconocimiento del P-38. Estos aparatos desarmados penetraban profundamente en espacio aéreo enemigo, confiando exclusivamente en velocidad y altitud para sobrevivir, documentando fábricas, concentraciones de tropas, fortificaciones y movimientos logísticos que permitían a los planificadores aliados diseñar bombardeos quirúrgicos. Un puñado de Lightning recibió modificaciones aún más extraordinarias. La variante conocida como Droop Snoot incorporaba una posición de bombardero en el morro con mira Norden, transformando al caza en líder de formaciones de bombardeo que guiaba a grupos enteros de aparatos menos precisos hacia objetivos críticos. El bombardero navegante en el Droop Snoot calculaba el punto exacto de liberación, mientras los aviones que lo seguían soltaban su carga al unísono cuando veían caer las bombas del líder. Esta técnica multiplicó la efectividad de raids sobre blancos que requerían precisión absoluta, como puentes ferroviarios o instalaciones industriales específicas. El programa se expandió en 18 modelos distintos que abarcaban cazabombardero, interceptor nocturno, escolta de largo alcance y hasta bombardero Pathfinder, para misiones en condiciones meteorológicas adversas. La primera variante disponible en cantidades significativas fue el modelo F, que incorporaba tanques autosellantes y blindaje para el piloto, respondiendo a las dolorosas lecciones aprendidas durante los primeros meses de combate, donde demasiados aviadores morían por fuego antiaéreo que perforaba los depósitos de combustible, provocando explosiones catastróficas. Las iteraciones posteriores del Lightning alcanzaron velocidad máxima de 414 millas por hora y techo operacional de 44.000 pies, armados con un cañón automático de .8 pulgadas y 4 ametralladoras de .5 pulgadas que convertían el morro en una batería demoledora. Sin embargo, la producción total jamás alcanzó los niveles del P-47 Thunderbolt o el P-51 Mustang, porque Lockheed era el único fabricante autorizado, mientras que los otros diseños se construían simultáneamente en múltiples plantas distribuidas por todo el país. Aproximadamente 10.000 ejemplares salieron de las líneas de ensamblaje, una cifra respetable, pero insuficiente para saturar todos los teatros de operaciones donde el Lightning hubiera resultado verdaderamente devastador. Durante toda la contienda, los P-38 volaron más de 130.000 misiones de combate en todos los escenarios imaginables, desde el Ártico noruego hasta las junglas ecuatoriales de Nueva Guinea, desde los cielos industriales de Alemania hasta los atolones perdidos del Pacífico Central. Las tripulaciones aéreas que pilotaban Lightning derribaron colectivamente más aviones japoneses que cualquier otro tipo de caza estadounidense, estableciendo una supremacía aérea que permitió a las fuerzas terrestres y navales operar sin la amenaza constante de ataques desde arriba. Cuando la guerra terminó en 1945, el ejército retiró rápidamente los Lightning del servicio activo. La era del caza a reacción estaba amaneciendo y los diseños con motor de pistón quedaron obsoletos prácticamente de la noche a la mañana. Pero aquellos que volaron el Diablo de cola bifurcada lo recordaron con afecto profundo. El ya coronel Ben Kelsey, quien había estrellado el prototipo pero nunca perdió la fe en el diseño, lo describió de manera perfecta. Ese viejo trasto cómodo volaba como el demonio, combatía como una avispa en las alturas y aterrizaba como una mariposa. Si esta historia del Lightning te ha fascinado tanto como a nosotros investigarla, demuéstralo dejando tu like en este vídeo. Comparte en los comentarios qué otro avión de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que analizáramos con este nivel de detalle. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobre las máquinas que cambiaron el rumbo de la aviación militar.